Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 13 al 19 de julio. Nuestra clase se titula Plantad esta palabra en vuestros corazones. Continuamos con el libro de Alma, los capítulos del 32 al 35. Recordemos, hermanos, que en la clase anterior terminamos hablando de un pueblo que eran los soramitas. Si se recuerdan, los soramitas mataron a Corior, lo atropellaron y él murió. Recordemos también que mencionamos que este pueblo se había separado de los nefitas y seguían a un líder que se llamaba Során. También habían renegado completamente de todas las enseñanzas que se les habían dado con respecto a la palabra de Dios. Incluso no creían en Cristo y tenían una visión totalmente distorsionada. Cuando Alma supo de la situación de este pueblo, se preocupó en extremo y mencionamos que él reunió a 3 de los hijos de Mosías, entre ellos a Amón y Aarón. También reunió a Amulek y a Sesrón. Recordemos que Sesrón era uno de los abogados de la ciudad de Amonía, que tenía mucho poder y que intentó engañar a Amulek para que él negara su fe. Incluso le ofreció unas monedas de plata. Posteriormente, Sesrón tuvo un gran cambio en su corazón con la predicación que le fue dada y se convirtió al Señor. También Alma llevó consigo a 2 de sus hijos. Cuando él llegó a la ciudad donde estaban viviendo los soramitas, se quedó sumamente impresionado, ya que ellos habían construido una sinagoga donde adoraban al Señor una vez a la semana. Mencionamos que ellos habían construido como una especie de púlpito, pero muy alto, donde subía una persona a la vez. Solo podía estar una persona allí arriba. Allí extendían sus manos, miraban hacia el cielo y recitaban una oración que era exactamente igual a todas, para todos, perdón. Ellos eran muy distintos a los nefitas que habían quedado en el pueblo de Dios. Ellos andaban con ropas muy suntuosas, daban mucha importancia a las cosas materiales, tanto así que desechaban a sus hermanos más pobres. De eso hablaremos enseguida. Tenemos entonces, ya para entrar al capítulo 32, que Alma, habíamos mencionado antes que hizo una oración muy hermosa rogando ayuda al Señor, suplicándole que les acompañara su Santo Espíritu y les ayudara a ser fuertes en las aflicciones que les sobrevendrían y también a tener la perseverancia y la paciencia para poder ayudar a sus hermanos a venir de nuevo a la verdad. Él le impuso las manos a todos los que le acompañaron antes de comenzar esta labor. Luego se separaron y comenzaron a predicar en las casas, en la sinagoga, estando él predicando al pueblo en un monte que mencionan allí que se llama Ónida. Llegó un montón de gente, una cantidad regular de personas. Estaban lideradas por un hombre que se acercó a Alma y le dijo que qué podían hacer ellos, porque sus hermanos, los soramitas, les habían desechado debido a que eran muy pobres y que ellos no podían adorar a Dios. Y entonces, ¿cómo iban a hacer ellos? Le estaban pidiendo consejo a Alma, porque no sabían cómo acercarse a Dios, porque no podían entrar en la sinagoga. Cuando Alma observó
la situación de estas personas, sintió un gran gozo, porque se dio cuenta que estas personas habían llegado a una humildad de corazón muy grande. Si leemos los versículos nos damos cuenta que ellos no llegaron con altanería, ellos llegaron con tristeza. Ellos mencionaron que con sus propias manos habían construido esa sinagoga y que no los dejaban entrar. Entonces Alma se dio cuenta que ellos eran mansos de corazón y que estaban preparados para escuchar la palabra de Dios. Por lo cual entonces les dijo que ellos estaban equivocados, que si ellos pensaban que solamente podían adorar a Dios en la sinagoga, estaban completamente errados. Y si pensaban que solamente podían adorar al Señor un día a la semana, también estaban errados. Les dijo que ellos eran muy bendecidos porque habían llegado a una humildad de corazón. Aún siendo obligados por las circunstancias, ellos habían llegado a esa humildad. Y que ahora estaban preparados para escuchar la palabra de Dios. Él les mencionó que son muy bendecidas aquellas personas que no necesitan ser obligadas a ser humildes. Cuando leí esos versículos, recordé mucho en las clases anteriores, si se recuerdan, cuando hablamos de la historia del pueblo de Lingi y el pueblo que acompañaba al padre de Alma hijo, que es de quien estamos hablando ahora. Recordemos que ambos pueblos fueron muy afligidos, que los lamanitas los azotaban, pero fue más largo el sufrimiento en el pueblo de Lingi que en el pueblo que acompañaba a Alma. Y la causa de ello era la humildad de su corazón, que les había llevado a un arrepentimiento antes de ser obligados a llegar a ello. Recordemos que el pueblo que acompañaba a Alma había creído en las palabras de Alma, que a su vez había aprendido de Abinadí, y ellos se arrepintieron antes de ser azotados por los lamanitas, por lo cual el Señor los ayudó con mayor prontitud para que pronto llegaran a la tierra de Saraela, aun cuando ellos pasaron también por pruebas muy fuertes. El pueblo de Lingi también había ablandado su corazón, pero lo hizo con más demora. Entonces, continuando con la historia, Alma les mencionó a estas personas acerca de la palabra de Dios y de estar preparados para recibirlas. Tenemos que en el versículo 16 leemos lo siguiente. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. O más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación, de corazón, sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. Aprendemos en estos versículos, hermanos, en estos primeros versículos, sobre todo del capítulo 32 de Alma, que nosotros podemos elegir ser humildes, que la humildad es un atributo muy hermoso y muy importante en nuestras vidas. Tenemos que Alma les habló a estas personas acerca de las señales que muchas veces piden las personas para poder creer en lo que se les está enseñando. Y él les dijo algo muy verdadero y muy certero. Él les dijo: si lo sabéis absolutamente todo, ¿para qué necesitáis creer?
Si tenemos un conocimiento absoluto y perfecto de todo, la fe no tendría lugar allí. No necesitaríamos creer porque ya tenemos el conocimiento. Entonces tenemos que les habló de la fe y les dijo, ahora bien, en el versículo 21 de Alma 32, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. De modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Tenemos entonces con respecto a la fe unas palabras que nos dice el Elder Boyka Packer que son muy hermosas y muy certeras. Él nos dice, la fe, para ser fe, ha de centrarse en algo que no se conozca. La fe, para ser fe, debe ir más allá de aquello que cuente con pruebas que lo confirmen. La fe, para ser fe, tiene que entrar en lo desconocido, tiene que llegar hasta el borde de la luz y entonces dar algunos pasos en la oscuridad. Si todo se tiene que saber, si todo se tiene que explicar, si todo se tiene que certificar, entonces no hay necesidad de la fe, si no hay cabida para ella. Hay dos tipos de fe. Uno de ellos funciona de forma cotidiana en la vida de toda alma. Es el tipo de fe que nos conecta con confianza a lo que está programado que suceda. Lo que sabemos que va a suceder cotidianamente cada día. Sabemos que habrá un nuevo día, sabemos que al comenzar el día saldrá el sol, todas esas cosas sabemos que sucederán. Tenemos fe y reconocemos que estos hechos van a ocurrir. Pero existe otro tipo de fe, de veras inusual. Es el tipo de fe que hace que sucedan las cosas. Es el tipo de fe que mueve a las personas y el tipo de fe que a veces mueve cosas. En un mundo lleno de escepticismo y duda, la expresión ver para creer promueve la actitud de muéstrame y creeré. Todos queremos ver primero todas las pruebas y toda la evidencia. Parece difícil aceptar las cosas por la fe. Cuando aprenderemos que en los asuntos espirituales funciona al revés. Creer para ver. La creencia espiritual precede al conocimiento espiritual. Cuando creemos en cosas que no se ven, pero que de todas formas son verdaderas, entonces tenemos fe. Tenemos también que Alma, además de que les habló de la fe, él les mencionó que necesitaban hacer un experimento en sus corazones, del cual vamos a hablar ahora mismo. Yo quería mencionar también un aspecto muy importante que está ligado a la fe y del cual nos habla Alma y nos hablará un poquito más adelante también Amulek, y es la paciencia, hermanos. La que nos falta tanto a muchos cuando queremos saberlo todo de una vez, de golpe, cuando nos desesperamos porque no comprendemos las escrituras, cuando creemos que no estamos avanzando en los caminos del Señor. Necesitamos tener paciencia porque va muy unida a la fe. Tenemos unas palabras del Elder Neil Maxwell que son las siguientes con respecto a la fe. Él nos dice, con la paciencia, la paciencia está vinculada muy estrechamente a la fe en nuestro Padre Celestial. En realidad, cuando estamos excesivamente impacientes, estamos sugiriendo que sabemos lo que es mejor que Dios.
O al menos estamos afirmando que nuestro calendario es mejor que el suyo. De cualquier manera estamos cuestionando la realidad de la omnisciencia de Dios. También hay una dimensión de la paciencia que la vincula a una reverencia especial por la vida. La paciencia es una voluntad en cierto sentido para ver cómo se desarrollan los proyectos de Dios con un sentido de asombro y admiración, en vez de pasearse de arriba y abajo dentro de la célula de nuestra circunstancia. Demasiado ansioso por abrir la puerta del horno y la torta se achata en lugar de inflarse. A muchos nos ha pasado eso de la torta, ¿verdad? Pues yo lo veo como un magnífico ejemplo de la paciencia, de quererlo todo al instante y muy rápido. Lo mismo ocurre con nosotros. Si siempre estamos tomando la temperatura de nuestro egoísmo para ver si somos felices, no, nunca lo seremos. Cuando somos impacientes, no somos ni reverentes ni reflexivos, porque somos demasiado egoístas. Mientras que la fe y la paciencia son compañeros, también lo son el egoísmo y la impaciencia. Una gran lección, hermanos, para tomar en cuenta. Otra de las cosas que Alma les mencionó al pueblo que se acercó solicitando su consejo fue la manera como el Señor hacía llegar la palabra de Dios a sus siervos, porque este tema era muy cuestionado. ¿Cuántas veces no escuchamos a Corior en la clase pasada decir, ¿cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo conoces esa información? Entonces Alma en el versículo 32, en el capítulo 32, versículo 23 dice lo siguiente: y ahora bien, Él comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles. Sí, no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Y esto no es todo. Muchas veces les son dadas a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. Este versículo a mí me encantó, hermanos, porque tiene un gran contenido de información que yo quisiera profundizar un poco más en estos dos puntos, en el punto de los ángeles y en el punto de lo que hemos mencionado acerca de los niños. Tenemos que la iglesia en su página de el 10 nos da la siguiente información acerca de los ángeles, porque creo que muchas veces escuchamos mencionar, se le apareció un ángel, por ejemplo el ángel Moroni, el ángel Gabriel cuando se presentó a María, pero quizás no hemos profundizado mucho en este tema de los ángeles y quisiera decir algunas cositas con respecto a ellos. Nos dice que hay dos clases de seres celestiales llamados ángeles, los que son solamente espíritu y los que tienen un cuerpo de carne y hueso. Los ángeles que son solo espíritu son aquellos seres que todavía no han obtenido un cuerpo de carne y hueso, o los que una vez lo tuvieron pero han muerto y esperan la resurrección. Los ángeles que poseen un cuerpo de carne y hueso son los que han resucitado de entre los muertos o han sido trasladados. En las escrituras hay muchas referencias en cuanto a la obra de los ángeles. En algunos pasajes, los ángeles hablan con voz de trueno al comunicar el mensaje de Dios. Por ejemplo, en Mosías 27, los versículos del 11 al 16. También se puede llamar ángeles a hombres mortales justos.
Algunos ángeles prestan servicio alrededor del trono de Dios en los cielos. Esto lo tenemos en Alma 36, 22. Tenemos entonces que el sacerdocio arónico tiene las llaves del ministerio de ángeles. Doctrinas y Convenios 13. Moroni, Juan el Bautista, Pedro, Santiago, Juan, Moisés, Elías el profeta, fueron todos ángeles que ministraron a José Smith. No podéis aguantar ahora la administración de ángeles, nos decían en Doctrinas y Convenios 67:13. Miguel, el arcángel, es Adán. Esa información la tenemos en Doctrinas y Convenios 107:54. Los ángeles que son resucitados tienen un cuerpo de carne y hueso. Doctrinas y Convenios 129. No hay ángeles que ministren en esta tierra, sino los que pertenecen a ella. Doctrinas y Convenios 135. Los que no obedecen la ley de Dios del matrimonio eterno, ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son nombrados ángeles en el cielo. Esto lo tenemos en Doctrinas y Convenios 132, los versículos del 16 al 17. Tenemos también, hermanos, que el elder Jeffrey Holland tiene un mensaje muy hermoso con respecto a los ángeles, que se llama el ministerio de ángeles. Y entre muchas otras cosas, él nos dice lo siguiente: desde el principio y a través de las dispensaciones, Dios se ha valido de ángeles como emisarios de Él, para transmitir amor y preocupación por sus hijos. Por lo general, esos seres no son visibles, aunque a veces lo son, pero visibles o invisibles siempre están cerca. Algunas veces las asignaciones que tienen son sumamente grandiosas y encierran significados para todo el mundo. A veces los mensajes son más privados. En ocasiones el propósito de los ángeles es advertir, pero la mayoría de las veces es para consolar, para proporcionar cierta forma de atención misericordiosa, de guía en tiempos difíciles. Cuando en un sueño Ley se encontró en un lugar tenebroso, un desierto oscuro y lúgubre, tal como lo describió, vio a un ángel, un hombre vestido con un manto blanco, que me habló. Dijo Ley, y me mandó que lo siguiera. Ley lo siguió a un lugar seguro y finalmente al sendero de la salvación. En el curso de la vida, todos pasamos tiempo en lugares oscuros y lúgubres, en desiertos, en circunstancias de pesar, de temor, de desaliento, de desesperación. No obstante, testifico que aún se envían ángeles para ayudarnos, así como se enviaron para ayudar a Adán y a Eva, a los profetas y en efecto al mismísimo Salvador del mundo. En Mateo se registra que después de que Satanás hubo tentado a Cristo en el desierto, vinieron ángeles y le servían. Aún el Hijo de Dios, siendo él un Dios, tuvo necesidad de consuelo de los cielos durante su jornada en la tierra. Y así será para los justos hasta el fin del tiempo. Al igual que Mormón le dijo a su hijo Moroni, quien un día sería un ángel, ¿ha cesado el día de los milagros? ¿O han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de los hombres? ¿O les ha retenido él el poder del Espíritu Santo? ¿O lo hará mientras dure el tiempo o exista la tierra?
¿O haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar? He aquí os digo que no. Porque es por la fe que aparecen ángeles y ejercen su ministerio a favor de los hombres. Porque he aquí se sujetan a Cristo para ejercer su ministerio de acuerdo con la palabra de su mandato, manifestándose a los que tienen una fe fuerte y una mente firme en toda forma de santidad. Pido a todos los que estén escuchando que no se desanimen, que tengan fe y recuerden que el Señor ha dicho que Él pelearía nuestras batallas y las batallas de nuestros hijos y las batallas de los hijos de nuestros hijos. ¿Qué hemos de hacer para merecer ese tipo de defensa? Debemos escudriñar diligentemente, orar siempre y ser creyentes. Entonces todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien. Si andamos en la rectitud y recordamos el convenio que hemos hecho, los últimos días no son un tiempo para temer y temblar. Son un tiempo para ser creyentes y recordar nuestros convenios. He hablado de la ayuda celestial, de ángeles enviados a bendecirnos en tiempos de necesidad. Pero cuando hablamos de aquellos que son instrumentos en las manos de Dios, se nos recuerdan que no todos los ángeles provienen del otro lado del velo. Con algunos de ellos caminamos y hablamos, aquí, ahora y todos los días. Uno de ellos consintió en casarse conmigo, dice el elder Holland refiriéndose a su esposa. Unas hermosas palabras que me hicieron recordar que uno de los ángeles del Señor también consintió en casarse conmigo. Porque definitivamente mi esposo también es un ángel. La paciencia que él tiene y la humildad para mí merecen una admiración muy profunda y me siento muy bendecida de tener ese ángel en mi vida, como se siente el elder Jeffrey Holland con su esposa. Tenemos entonces, hermanos, también que en ese versículo nos habla de los niños. Los niños son unos seres tan especiales para el Señor. Son unos seres tan especiales en nuestras vidas que siempre me recuerdan el consejo que nos dan las Escrituras, que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como los niños. Tenemos también que el elder Maxwell nos habla de los niños en un mensaje que se llama Se vuelva como un niño. Solo después de la prueba de nuestra fe, Éter 12:6, es que recibimos la plenitud del testimonio, y muchas veces un niño nos pastoreará. Isaías 11:6. Tenemos que el elder Maxwell nos dice que los niños inspirados ayudan muchas veces a mostrar el camino en el desierto. Uno de los motivos por los que pueden hacerlo está implícito en esta inquisitiva pregunta del rey Benjamín. Porque como conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él, y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón. A menudo los niños tienen los pensamientos y las intenciones de su corazón puestos en el maestro. Aunque tengan pocos años, esos niños tienen mucha fe. Son demasiado pequeños para tener llamamientos oficiales en la iglesia, pero han sido llamados para ser ejemplos. Y lo hacen particularmente bien cuando han sido bendecidos con buenos
padres. Tal como lo aseguran las escrituras, muchas veces le son dadas a los niños palabras. Alma 32:23. Por ejemplo, el Jesús resucitado reveló cosas a los niños nefitas que ellos después enseñaron a los adultos y a los padres, mayores aún que las que él había enseñado. Eso lo tenemos en tercero de Nefi 26:14, para que recordemos ese hermoso relato. He tenido el privilegio de sellar varios hijos adoptivos, Anan y Dan Baker, que ahora viven en Arizona. Hace un tiempo su hijo Nate, que tenía apenas 3 años, le dijo a su madre: «Mami, hay otra nenita para nuestra familia. Tiene pelos y ojos oscuros y vive muy lejos de aquí». La prudente madre le preguntó: «¿Cómo lo sabes, hijo?». Y él le respondió: «Jesús me lo dijo en el piso de arriba». La madre pensó: «Nosotros no tenemos pisos altos». Pero percibió la importancia de lo que había oído. Después de muchas dificultades y oraciones, la familia Baker se encontró en una sala de enseñamiento del templo de Salt Lake a fines de 1995, donde una niñita de pelo y ojos negros de Kazajstán, Rusia, fue sellada a ellos por esta vida y por toda la eternidad. Los niños inspirados todavía les dicen a sus padres cosas grandes y maravillosas. Benjamin Ballard es el hijo especial de Michael y Laurie Ballard, afectado de espina bífida, y ha sido una bendición para ellos y para otras personas por ser espiritualmente precoz. Benjamín es una fuente constante de amor y confianza. El resistente niño ha tenido 17 operaciones y no hay nada que no sepa sobre hospitales y doctores. Una vez, cuando una enfermera expresó su frustración, porque pues la enfermera sintió mucha lástima del niño de inyectarlo, de hacerle cosas que eran dolorosas para él. Ella se sentía mal y frustrada. Y entonces, en esas circunstancias tan difíciles, el pequeño Benjamín de 3 años ejemplificó las palabras de otro Benjamín sobre la importancia de ser como los niños. Él, lleno de amor, extendió una mano y acarició la irritada cara de la enfermera y le dijo: «Yo te quiero igual». Algo similar ocurrió hace poco en un hospital de Israel, cuando el pequeñito, que tenía que pasar por un procedimiento médico necesario pero muy doloroso, empleó las mismas palabras de amor para tranquilizar a un médico. No es de extrañar, mis hermanos y hermanas, que en ciertos momentos pensemos que los niños son espiritualmente superiores a nosotros. El Elder Craig Sawis y yo compartimos un momento especial en Fortaleza, Brasil, donde tuvimos el privilegio de bendecir a un niño especial de 7 años, que estaba a punto de morir de leucemia. Su nombre era Jared Amon. Dice bastante sobre sus padres y su familia, el nombre que llevaba, ¿verdad? Nos acompañaban los atentos presidentes de Misión y Destaca, y apenas había lugar en el diminuto cuarto para que los 4 rodeáramos la cama, mientras su fiel hermanita de 14 años lo sostenía en los brazos. Él tenía el abdomen sumamente hinchado. Cuando el presidente de la estaca le levantó la máscara de oxígeno para preguntarle si quería una bendición, Jared contestó: «Sí, por favor».
Fue un privilegio bendecirlo y llamarlo al servicio del otro lado del velo. Nos corrían las lágrimas porque se sentía muy fuerte el espíritu. Al levantar otra vez la máscara para preguntarle si deseaba que hiciéramos algo más por él, humildemente nos pidió que le cantáramos "Soy un hijo de Dios". Sollozando accedimos a ese último deseo del manso niño y 2 horas más tarde Jared Amon partió de esta vida. Al día siguiente, antes de tomar el avión, fuimos al velatorio en la capilla, donde se hallaban sus extraordinarios padres, llenos de fe, tranquilos y dispuestos y reverentes a someterse a la voluntad del Señor. Su hermanita, que lo había tenido en los brazos, piensa ser misionera de este lado del velo, mientras Jared, su hermano, lo es del otro lado. Mis hermanos, no es de sorprender que el consejo divino sea de que nos volvamos como un niño. Ese consejo lo tenemos en Mosías 3:19. Esa santidad nos sostendrá al atravesar nuestro propio Sinaí. Incluso en los momentos en que debamos recordar esta admonición: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Salmos 46:10. La quietud sumisa es necesaria porque el proceso de la consagración no puede explicarse. Solo después de la prueba de nuestra fe es que recibimos la plenitud del testimonio. Y muchas veces un niño nos pastoreará. Relatos muy hermosos, hermanos, que nos inspiran y nos hacen pensar en esas benditas y hermosas criaturas que tenemos en nuestras vidas, que nos invitan a tenerles más paciencia, que nos invita a escucharles y aprender de ellos, porque tienen muchísimo que enseñarnos a nosotros, que muchas veces pensamos que somos tan superiores y que tenemos mucho más conocimiento y entendimiento de ellos. Tenemos entonces, hermanos, que continuando con el relato, mencionamos que Alma le pidió a ese pueblo, que le pidió a él un consejo, que se sometieran a un experimento espiritual. Él les decía, pues como dije, acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. Él les explicaba que en un principio ellos no iban quizás a entender todo lo que él quería decirles, por lo que mencionamos en la clase anterior, hermanos. Nosotros no podemos sacarnos las cosas de nuestro pecho, de nuestro corazón, y meterlas en el pecho de las otras personas. Ellas necesitan experimentar eso. Y para experimentarlo, necesitan tener fe, necesitan tener paciencia para que esa palabra que nosotros les demos vaya llegando a su corazón. Entonces les digo, mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Compararemos pues la palabra a una semilla, como la tenemos, anda que se me había perdido, como la tenemos aquí en la gráfica, que a lo mejor muchos dicen, la hermana Sotomayor cree que está en la primaria. Debemos ser como niños, acordémonos. Alma nos dice, comparemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestros corazones, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí empezará a hincharse en vuestro pecho.
Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena o que la palabra es buena. Porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Pero necesitamos permitir que esa semilla sea sembrada en nuestros corazones, hermanos, y no caer en la incredulidad. Esa parte del experimento de alma a mí me recuerda mucho a cuando los conversos, como yo por ejemplo, conocimos el Evangelio, y como le ocurre a muchas personas, a veces es difícil permitir que esa semilla sea sembrada en nuestros corazones. Y cuando nos dejamos vencer por las dudas, por la incredulidad, por sentimientos negativos, sacamos esa semilla de nuestros corazones. Es más, muchas veces ni siquiera dejamos que entre. Y como no dejamos que esa semilla permanezca en nuestros corazones, al menos con un mínimo deseo de creer, es imposible que dé fruto. Por eso, siempre que doy mi testimonio con respecto al bautismo, con respecto a lo que fueron mis inicios en la iglesia, siempre me gusta mencionar, como lo dice Alma también, que no se nos requiere un conocimiento perfecto. No es necesario que nuestra fe sea inmensa, completa y perfecta. Solo necesitamos un deseo de creer. Un deseo que nos permita tener fe para arrepentimiento, como nos enseñan también en esta lección. Una fe suficiente para darnos cuenta de que hemos pecado y deseamos arrepentirnos. Una fe suficiente que nos dé esa fortaleza para querer abandonar todas esas cosas malas y quedar sujetos a nuestro Salvador Jesucristo. Pero para eso necesitamos dejar que esa semilla sea sembrada en nuestros corazones, tener paciencia y un pequeño deseo de creer al menos. También les dijo lo siguiente: a medida que en el versículo 37 del capítulo 32, y he aquí, a medida que el árbol empieza a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí no echará raíces. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz. Y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril y no queréis nutrir el árbol para que llegue a ser un árbol lleno de frutos. Por tanto, no podréis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra, si nutrís el árbol, mientras empieza a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíces. Y he aquí, será un árbol que brotará para vida sempiterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe y vuestra paciencia, al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros,
He aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco, y más puro que todo lo puro. Y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Me encantó este ejemplo que dio Alma, donde nos enseña que experimentar con la palabra de Dios nos lleva a la conversión. Ciertamente, hermanos, si no damos lugar a esa pequeña semilla, si no ponemos un pequeño deseo de creer y no damos la oportunidad para que esta semilla germine en nuestros corazones y podamos sentir el amor de nuestro Padre Celestial y podamos saber que esta semilla es buena, no podremos obtener el fruto del árbol de la vida, que se refiere a la vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Si nosotros comenzamos a nutrir el árbol, ¿cómo lo nutrimos? Una vez que comenzamos a conocer la palabra, leyendo las escrituras, orando al Señor para que nos dé el entendimiento que necesitamos, rogándole que su Santo Espíritu nos ayude a conocer las verdades que necesitamos aprender. Asistimos a la iglesia, escuchamos las charlas que nos den los misioneros. Todo eso hace que ese árbol vaya comenzando a salir de esa pequeña semilla y poco a poco tendrá más hojitas y estará más fuerte, pero necesita ser nutrido. Porque si no es nutrido, como nos decía Alma, cuando llega el sol y las circunstancias adversas que se refieren a las dificultades, a los problemas, a las pruebas fuertes de nuestra vida, si nosotros no hemos nutrido nuestro árbol de fe, si nosotros no hemos logrado que la palabra que se nos ha sido enseñada y lo que con tanto amor nuestro Padre nos ha hecho llegar a nosotros a través de sus siervos, nosotros no vamos a tener raíces suficientes como para estar afincados en la obra del Señor. Y fácilmente vamos a arrancar ese pequeño árbol y lo vamos a desechar. En cambio, si somos fuertes, perseveramos hasta el fin, nos mantenemos bien asidos a la barra de hierro, nos mantenemos en continua comunicación con nuestro Padre Celestial y buscamos el conocimiento de todas esas cosas maravillosas que Él tiene preparadas para nosotros, seremos fuertes y tendremos entonces el fruto del árbol de la vida. Tenemos entonces también que para que todo esto ocurra, nosotros necesitamos tener nuestros corazones preparados, ¿verdad? Tenemos aquí una explicación del presidente Faust que nos dice lo siguiente: debemos también preparar nuestra propia tierra para recibir la fe. Para hacerlo debemos arar la tierra por medio de la oración diaria y humilde, pidiendo fortaleza y perdón. Debemos rastrillar la tierra, sobreponiéndonos a nuestros sentimientos de orgullo. Debemos preparar el almacigo, guardando los mandamientos de la mejor forma que nuestra capacidad lo permita. Debemos ser honrados con el Señor en el pago de nuestros diezmos y otras ofrendas. Debemos ser dignos y capaces de invocar los grandes poderes del sacerdocio para que nos bendigan a nosotros, a nuestras familias y a las demás personas por las cuales somos responsables. No hay mejor lugar para nutrir las semillas espirituales de nuestra fe que dentro de los sagrados santuarios de nuestros templos y en nuestros hogares. La semilla ya plantada de la fe no crece de repente. El presidente Boyka Packer explicó la importancia de tener paciencia al esperar que crezca la semilla.
La experiencia me ha enseñado que el testimonio no sobreviene de repente, sino que va creciendo, como dice Alma, de la semilla de la fe. No se desilusionen si han leído y releído y todavía no han recibido un testimonio poderoso. Quizás les ocurra como a los discípulos de los que se habla en el libro de Mormón, que se hallaban llenos del poder de Dios en gran gloria y no lo supieron. Esto lo tenemos en 3 de Nefi, capítulo 9, versículo 20. Entonces tenemos que, continuando con la historia, Alma les propuso a ese pueblo que realizaran este experimento con la palabra de Dios, que permitieran que esa semilla fuera plantada en sus corazones. Ellos le preguntaron a Alma cómo podían hacer eso, cómo podían ellos adorar a Dios. Si estaban fuera de su sinagoga, ¿cuál era la manera en que ellos podían hacerlo? Y Alma les comentó que ellos estaban muy equivocados y les nombró al profeta Senoc y también a Moisés, mencionándoles que Senoc decía las siguientes palabras acerca de lo que era la adoración. Dice, ¿no recordáis haber leído lo que Senoc, el profeta de la antigüedad, ha dicho concerniente a la oración o adoración? Eso lo tenemos en el capítulo 33, versículo 3. Porque dijo, eres misericordioso, oh Dios, porque has oído mi oración. Y Senoc mencionó una serie de lugares en donde él constantemente estaba orando al Señor. Y estaba profundamente agradecido porque en todos esos lugares él sabía que el Señor le escuchaba. Y en todas sus circunstancias y aflicciones el Señor le escuchaba. Y no era solamente un día a la semana, era cada día de su vida. También les mencionó al profeta Senoc con respecto a Jesucristo, ya que de ellos había sido arrancada esa fe en Cristo. Recordemos que los oramitas daban gracias a Dios porque ellos eran mejores que sus hermanos y porque según ellos Dios les había dicho que Cristo no existía y que nunca vendría nada de lo que se llamaba Cristo. Entonces Alma les dijo, porque no está escrito que solamente Senoc habló de estas cosas, sino también Senoc habló de ellas. Pues he aquí que él le dijo, ¿estás enojado, oh Señor, con los de este pueblo? Porque no quieren comprender tu misericordia que les has concedido a causa de tu Hijo. Nombró a Jesucristo y lo tienen en las Escrituras. Se lo hizo saber Alma para que ellos escudriñen y aprendan. Él les mencionaba al principio que ellos debían estar agradecidos por esas circunstancias que tenían en ese momento. Porque aunque habían sido afligidos y se sentían mal, Él les mencionó que eran muy bendecidos. ¿Por qué? Porque habían llegado a la humildad. Y esa humildad ahora los llevaría a la verdad y al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces dice que mencionó también lo que ocurrió con Moisés. Recordemos cuando el pueblo israelita estaba murmurando y desviándose en el desierto. Recordemos cuando el Señor hizo que aparecieran serpientes y los mordieran. Luego el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente como en una especie de vara alta y la colocara a la vista de las personas y les pedía que la miraran para poder sanarse. Muchos no la miraron. Esa serpiente simbolizaba a Cristo, que iba a ser levantado para la salvación de los hombres. Fíjense, hermanos, que solo se les requería mirar la serpiente para sanarse. Y muchos no lo hicieron, simplemente porque no creían que pudieran sanarse. Esta parte del Antiguo Testamento a mí me gustó mucho,
Porque en verdad a veces pensamos que el camino del discipulado, el camino de seguir al Salvador es difícil, es complicado. Y no lo es, hermanos. Basta con que tengamos el deseo, el amor y la intención de estar a su lado para que Él nos bendiga de tantas maneras, y solo tenemos que mirar hacia Él. Y es increíble cuando nos obstinamos en la dureza de nuestros corazones muchas veces y nos negamos a mirarle. Él les explicó acerca de todo esto y les reiteró su invitación de que permitieran que esa semilla de la palabra de Dios se convirtiera en un árbol que les proporcionara el fruto del árbol de la vida. Luego tenemos que también Amulek habló al pueblo. Así como Alma le habló acerca de todas estas cosas y les mencionó las escrituras en el profeta Enoc y Moisés, Amulek les dio su testimonio acerca de todas las cosas de Jesucristo. Le habló de la expiación, de lo que hemos hablado en tantas oportunidades. Les habló de que la expiación es infinita. Les habló de la importancia también de las oraciones. Tenemos que el presidente Eyring, con respecto a las oraciones, nos dice algo muy importante. Y nos dice, cuando Dios nos ha mandado a orar, Él ha utilizado palabras como estas: orar sin cesar, orar siempre y poderosa oración. Para esos mandatos no es necesario usar muchas palabras. De hecho, el Salvador nos ha dicho que al orar no tenemos que multiplicar las palabras. La diligencia en la oración que Dios requiere no tiene que tener expresiones floridas, ni ser de largas horas de soledad. Nuestros corazones solamente se pueden acercar a Dios cuando están llenos de amor por Él y de confianza en su benevolencia. Confianza en su benevolencia, hermanos. El Señor no requiere que nosotros hagamos todo un discurso para poder orarle, ni que permanezcamos 20 horas cada día de rodillas orando. Porque además, como enseñó Alma y como enseñó Amulek, podemos hacerlo en cualquier lugar en donde nosotros estemos y también en cualquier circunstancia en la que nosotros estemos. Finalmente, cuando estas personas fueron enseñadas acerca de todas estas cosas, muchos las aceptaron. Lamentablemente, los oramitas, sus grandes líderes, empezaron a investigar en el pueblo qué efecto habían tenido esas palabras. Y todos aquellos que las escucharon y las aceptaron fueron expulsados. Cuando fueron expulsados, ellos fueron a la tierra de Gerson, donde estaba el pueblo de Amón, y fueron muy bien recibidos. Ellos les ayudaron, les dieron tierras y les cobijaron. Esto procuró mucho disgusto a los oramitas, porque ellos no querían que recibieran a esas personas que ellos habían echado. Pero los del pueblo de Amón no tuvieron miedo, los ayudaron. Luego veremos que se empezaron a efectuar unas guerras terribles y unos enfrentamientos entre los nefitas y los lamanitas, porque los oramitas se unieron a los lamanitas en contra de los nefitas para poder atacarlos, y eso lo veremos luego con más detalle en capítulos de más adelante. Quería mencionar que en el último capítulo 35, Amulek les dio una gran lección, en el 34, Amulek les dio una gran lección, que fue lo que mencionamos ahora, acerca de la misericordia y la compasión que sintió el pueblo de Amón por los oramitas. Él les dijo, y así, ese no era. Ok. Y he aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo.
Porque si después de haber hecho todas estas cosas volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y al afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí vuestra oración es en vano, y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Algo muy importante, hermanos, que debemos tener siempre presente en nuestras vidas. Yo quiero terminar la lección con una historia muy hermosa que hace mucha semejanza a cómo el Padre Celestial nos apoya y nos acompaña todo el tiempo. Esa historia está en el mensaje del elder Jeffrey Holland, El Ministerio de Ángeles, y dice lo siguiente: permítanme compartir un relato de mi amigo y colega de Brigham Young, el fallecido Clint Barrows. Lo hago con el permiso de su esposa Marilyn y de su familia. Al hablar de su niñez en una extensa granja de Idaho, el hermano Barrows comentó la asignación que tenía por las noches de reunir las vacas a la hora de ordeñarlas. Debido a que las vacas pasían en un campo que lindaba con un traicionero río de Idaho, la estricta regla en la casa de la familia Barrows era que en la primavera, durante la época de las inundaciones, los niños nunca debían ir tras ninguna de las vacas que cruzaran el río. Siempre debían regresar a casa y pedir ayuda a una persona mayor. Un sábado, poco después de que el hermano Barrows cumpliera 7 años, los padres le prometieron a la familia que irían al cine esa noche si terminaban las tareas a tiempo. Pero cuando el pequeño Clint llegó a la pastura, las vacas que buscaba habían cruzado el río, a pesar del alto nivel del agua. Ya que sabía que la ida al cine estaba de por medio, decidió ir él mismo tras las vacas, a pesar de que muchas veces se le había advertido que nunca lo hiciera. A medida que el niño de 7 años arreaba su caballo hacia la fría y rápida corriente, la cabeza del animal apenas se mantenía por encima del agua. Si sobre el caballo hubiera ido un adulto, habría estado a salvo, pero a la tierna edad del hermano Barrows, la corriente lo cubría totalmente, salvo cuando el caballo se impulsaba varias veces hacia adelante, logrando que la cabeza del niño saliera del agua, el tiempo suficiente para tomar aire. Estas son las propias palabras del hermano Barrows. Cuando el caballo por fin subió a la otra orilla, me di cuenta de que mi vida había estado en grave peligro y que había hecho algo terrible. Había desobedecido a mi padre a sabiendas. Sentí que solo podría redimirme si llevaba las vacas a salvo a casa. Tal vez así mi padre me perdonaría, pensaba el niño. Pero ya le había caído la tarde y no estaba seguro dónde me encontraba. Me sentía desesperado, estaba mojado, tenía frío, estaba perdido y tenía miedo. Me bajé del viejo caballo, caí al suelo y empecé a llorar. Entre fuertes sollozos traté de orar, repitiéndole una y otra vez a mi Padre Celestial: lo siento, perdóname, lo siento, perdóname. Oré largo tiempo. Cuando por fin levanté la vista, vi a través de las lágrimas una figura vestida de blanco que caminaba hacia mí en la oscuridad. Estaba seguro de que era un ángel enviado en respuesta a mis oraciones. No me moví ni hice ningún ruido a medida que la figura se me acercaba. De tal forma me había conmocionado lo que veía. Y pensaba: ¿de verdad enviaría el Señor un ángel a mí que era tan desobediente? Entonces una voz conocida me dijo: hijo, te he estado buscando. En la oscuridad reconocí la voz de mi padre y corrí hacia sus brazos extendidos. Me abrazó fuertemente y dijo con ternura: estaba preocupado y me alegra haberte encontrado.
Traté de decirle cuánto lo sentía, pero de mis labios temblorosos solo salieron palabras incoherentes. Gracias, oscuridad, miedo, río, solo. Más tarde me enteré que cuando yo no había vuelto de la pastura, papá había ido a buscarme. Cuando no me encontró ni a mí ni a las vacas, supo que había cruzado el río y que estaba en peligro. Debido a que ya había anochecido y que era crucial que me encontrara lo antes posible, se quitó la ropa, quedándose solo vestido con la ropa interior termal. Se amarró los zapatos al cuello y nadó en el peligroso río para rescatar a un hijo descarriado. Mis amados hermanos y hermanas, testifico de ángeles tanto de la clase celestial como de la terrenal. Al hacerlo testifico que Dios nunca nos deja solos, nunca nos deja sin ayuda en los desafíos que enfrentamos, ni lo hará mientras dure el tiempo o exista la tierra, o haya sobre la faz de ella un hombre o mujer o niño a quien salvar. A veces como grupo o individualmente quizás sintamos que estamos alejados de Dios, expulsados de los cielos, perdidos y solos en lugares oscuros y lúgubres. Muchas veces esa angustia la creamos nosotros mismos, pero aún en ese caso el Padre de todos nosotros nos cuida y nos ayuda. Y siempre hay ángeles que van y vienen a nuestro alrededor, visibles e invisibles, conocidos y desconocidos, mortales e inmortales. Ruego que todos sintamos más gratitud y que estemos más dispuestos a creer en la promesa del Señor, que se encuentra en uno de los pasajes predilectos del presidente Monzo. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra. Mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. En el proceso de orar para que esos ángeles nos acompañen, ruego que todos nos esforcemos por ser un poco más angelicales, mediante una palabra amable, un abrazo fuerte, una declaración de fe y el convenio que hemos hecho el uno con el otro. Entonces tal vez nosotros podamos ser emisarios enviados de Dios cuando alguien, quizás un niño de la primaria, esté llorando y diga: oscuridad, miedo, río, solo. Ruego que así sea en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Yo sé, hermanos, que esta es la iglesia verdadera. Sé con toda seguridad en mi corazón que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo viven. Sé que ellos corren hacia nosotros a rescatarnos. Aun cuando nosotros pensamos que no lo merecemos, ellos siempre van a nuestro rescate y nos tienden su mano. Sé que nuestro Padre Celestial nos está esperando con los brazos abiertos. Sé que Él ha preparado el camino para que nosotros podamos volver a Él. Sé que el libro de Mormón es verdadero y que todas estas historias que estamos estudiando son verdaderas. Sé que José Smith es el profeta de la restauración y sé que tenemos hoy en día un profeta vidente y revelador, que es el presidente Russell M. Nelson. Sé con todo mi corazón que él ha sido preparado desde la preexistencia para ser hoy en día nuestro profeta y nuestra atalaya. Sé que todas las autoridades generales y todos los que servimos en la iglesia hemos sido llamados por Dios. Sé que Él nos ama y nunca nos va a abandonar. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección para la siguiente semana, que se llama Acude a Dios para que vivas. Alma, capítulos del 36 al 38. Y dejo todas estas cosas con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.
Que tengan una buena semana, hermanos, y un abrazo muy grande para todos.